o responsable. Entérate del acontecer y jugadas geopolíticas que pueden cambiar el curso de la historia. Políticamente, el podcast radial donde la política se encuentra con la realidad. Información, entrevistas y análisis con Indira Urbaneta. A continuación comienza Políticamente. Voy con el programa. Miren, ya va que estoy al aire ahora por la 104.9 de Venezuela News. Feliz tarde a todos los que me escuchan por la radio, a quienes nos ven en mis redes sociales, quienes nos ven en las redes de Venezuela News. Una vez más, bueno, encantada de estar con ustedes, de poder compartir con ustedes un podcast, un episodio más de este podcast que se llama Políticamente. Ustedes saben que yo hago lo que me da la gana en este programa. A veces tengo una secuencia, otras veces lo cambio. Y bueno, a veces empiezo con lo malo, con lo bueno, con lo feo. Pero hoy vamos a tener un programa especial porque les cuento. Yo soy la única enchufada que trabaja. Porque según los maricorinos yo soy enchufada. Pero resulta que yo trabajo hasta la 1, hasta las 2, hasta las 3 de la mañana. Por eso es que muchas veces me ven muy hinchada, a veces me ven con muchas ojeras, porque de verdad trabajo, tengo que trabajar. Y ustedes tienen que saber que yo soy consultora política y estamos ya a 30 días a partir de mañana, 30 días para el 28 de julio y me toca trabajar. No les voy a decir con quién, pero me toca trabajar. Entonces no voy a poder hacer el programa porque me quita mucho tiempo. Pero después del 28 volvemos por aquí. Miren, de una sepan que el que me insulte va de una vez bloqueado. Y evítese el bloqueo. Porque mi mamá no parió tapara para que ustedes vengan a insultarme. Así de simple. Entonces, como les decía, nos vamos a volver a ver por esta vía a partir del 28 de julio, con el favor de Dios, pidiéndole a Dios que todo salga bien, pidiéndole a Dios que la gente no se vuelva loca, pidiéndole a Dios que reine la paz, que reine la cordura, que reine la conciencia. Entonces, como me vengo a despedir, pero me van a seguir viendo en las redes, me van a seguir viendo en los programas, me van a seguir viendo juntos pero no revueltos, porque obviamente yo no puedo dejar de criticar a la oposición que lo ha hecho muy mal. Y entonces después dicen que es que el problema es que tú eres una chavita tarifada. Bueno, sí, yo soy una chavita tarifada, pero y entonces yo le pregunto, ¿y el yerno de Ledesma que se robó $600 millones qué carajo es? Y la gente que se roba, Leopoldo López y toda esa gente que está robándose la plata de Citgo, que se robó la plata de Monómeros, ¿qué son? Entonces, si uno los critica, es porque entonces eres un tarifado. Bueno, seré tarifada, hermano, pero aquí la verdad de este país hay que decirla. Como he dicho muchas veces también la verdad sobre las cosas que no están bien en el gobierno. Entonces yo decidí traerme a mi súper amigo, dame la mano, a mi súper amigo Joel Horta. Ay, miren qué galante, me está dando un beso en la mano, ¿qué les parece? Me traje a mi súper amigo para despedirme de ustedes en este espacio. Nos volvemos a ver después del 28, pidiéndole a Dios que nos sigamos viendo en democracia, que nos sigamos viendo en paz y en tranquilidad. Pero entonces vamos a empezar, ya que estamos aquí. Joel, mañana, a partir de mañana, hoy es 27, aprovechamos también para saludar a todos los periodistas de Venezuela, porque hoy es el Día del Periodista en Venezuela. Saludo, corazoncito a los periodistas de verdad, no a los palangristas, eso no. Hay mucha gente que cree que yo soy periodista. No, yo no soy periodista. Yo soy Indira Urbaneta, más nada. Estamos en vivo por la 104.9. Yo no sé en qué momento vamos a ir a música, pero yo voy a hacer el programa a mi estilo. Entonces me traje a Joel para que hablemos. Mañana 28, a partir de mañana, entramos en lo que uno llama la recta final de la campaña. Aunque la campaña empieza oficialmente el 4 de julio. Del 4 al 25 los candidatos van a poder hacer campaña de verdad, no todos los showcitos que hemos visto hasta ahorita, y de eso también vamos a hablar hoy con Joel. Pero a partir de mañana el país entra en los 30 días donde podemos de verdad llevar a este país un salto a la estabilidad, o lo podemos devolver a los años terroríficos del 2014, de las guarimbas, de la confrontación, de las piedras, de las trancas, que eso al final del día no le conviene a nadie, ni a los chavistas, ni le conviene a los opositores. Cuando vean que me ponga así es porque estoy bloqueando a los odiadores, porque mi mamá no parió tapara. Señor Joel Horta, hábleme. 30 días del 28 de julio, ¿cómo ves el panorama? Comienzo diciendo que ojalá tú fueses
un tomacorriente. Ah, sí, para enchufarte. Para yo poder ser el enchufe. Mira lo que está diciendo Joel ahorita, que quiere que yo sea tomacorriente para enchufarte. No, vale, yo ando buscando enchufarme y tú te quieres enchufar a mí. No, vale. Pero bueno, y no, eso no tiene nada malo, nos complementamos. Eso sí, sin electrocutarnos. Ay, mira, yo creo, antes de meternos en esto, ¿por qué no analizamos un poquito la historia de lo del enchufe? Porque ahora parece que en Venezuela nadie trabaja. O sea, parece que esta narrativa simplista, nosotros tenemos que volver a la política. Y cuando les digo volver a la política, se lo digo a los opositores y a los chavistas por igual. Aquí tenemos que aprender a respetarnos. No puede ser que si usted es opositor y no le gusta mi opinión, entonces lo primero que usted dice es que es una enchufada. Si comiste en un restaurante es porque eres enchufado. Si te compraste unos zapatos es porque eres enchufado. Si te compraste un carro es porque eres enchufado. O sea, en este país nadie trabaja, sino que todo es el enchufe. Yo no creo en eso. ¿Qué opinas tú de eso? Fíjate, Indira, los enchufados en Venezuela datan del siglo XVII, más o menos. ¿Cómo es eso? Porque todas las grandes fortunas en Venezuela se hicieron en principio abrazadas a la corona española. Y luego se hicieron estamos hablando de los comendadores, después de los gobernadores, de los capitanes generales, de los virreyes donde hubo virreinato. Es la historia de América Latina. Y luego los criollos hicieron sus grandes fortunas, al igual que los que se llamaron los grandes cacaos, justamente a costa de la corona y de lo que eran los primeros indicios de la independencia. O sea, que el tema del enchufe es viejo. Es muy viejo. Y luego en el siglo XVIII ocurrió lo mismo. Luego de la guerra de independencia, los grandes generales que hicieron grandes fortunas producto de la guerra. Luego la guerra federal, hablando de Venezuela. Y cuando entramos en el siglo XX, ocurre exactamente lo mismo. Así que cuando revisamos los grandes apellidos, los copetones, como dice el presidente Maduro, sí. Las fortunas de la rancia oligarquía caraqueña, valenciana, etcétera, nos daremos cuenta que los enchufes han venido desde siempre. Y luego con los gobiernos acciondemocratistas, copellanos, y los gobiernos, por supuesto, del chavismo, porque es que las élites del poder siempre serán élites. Las élites siempre se enchufan. Bueno, yo siempre he dicho, ¿sabes que una de las promesas del presidente Chávez era precisamente acabar con esa oligarquía, con los Amos del Valle, con esos mantuanos que hoy los representan muy bien, María Corina Machado, Leopoldo López, toda esta gente? Yo tengo una teoría, y es que lo que hubo fue una simbiosis. Una sustitución de las élites. Esas élites que chuparon este país y que han chupado este país, como bien decías tú, desde el siglo XVII, esas élites lo que hicieron fue disfrazarse, ponerse una franela roja rojita y hacer muchos negocios con rojos rojitos, y entonces crearon una nueva clase, una nueva élite. Porque todo ese sector es daltónico y confunden el verde con el rojo y confunden los colores. Así es, y confunden todos los colores, y eso que tú dijiste es cierto. Hay una simbiosis que permitió que hoy observemos matrimonios entre gente que vivió mucho tiempo en el country club y gente que vivió en Caricuao, en el Valle, en las veredas de Coche. Hoy día... Y ahora son grandes empresarios. Son grandes empresarios. Ojo, y eso no es cuestionable. Claro, lo cuestionable es cuando ocurre la corrupción, ocurre no la riqueza producto del trabajo, sino de la viveza, no el que utilizó dólares de Cadivi para traer mercancía. Correcto. Ciertamente, sino el que los utilizó. Correcto. Para traer containers vacíos y quedarse con el dinero en el exterior. Eso es lo cuestionable. Ahora, Correcto. El que hizo empresa, el que generó trabajo, el que trajo el capital a Venezuela para invertirlo aquí, para que la economía crezca, eso hay que felicitarlo. Correcto. Eso hay que impulsarlo, además. Bueno, ¿cómo tú te explicas? Y esto es un punto interesante. Fíjate que yo no pensaba enfocar el programa por allí, pero abriste una brecha que yo creo que es interesante para la concientización de quienes nos ven. Porque la gente lo que cree es que yo soy una chavista furibunda y que a mí me pagan por defender al gobierno y que no tenemos argumentos para. Expoliar, robar, saquear al país. ¿Cómo es posible? ¿Cuántos años tiene Empresas Polar? Muchos años. Yo no sé exactamente cuánto, pero ¿cuántos años? Pasa los 50 años de fundado, claro, ¿verdad? Ya, debe estar cerca de los 90 años. ¿Cómo tú me explicas a mí que Empresas Polar
nunca haya sembrado una hectárea de maíz en este país, o de cebada, o de todos los ingredientes que utilizan para sus productos. Siempre más bien pidiendo los créditos, pidiendo dólares preferenciales, siempre tratando, ojo, yo no soy contra el empresariado privado, al contrario, yo soy social liberal, siempre lo he dicho, y uno de los preceptos de los socialliberales que somos socialistas en el tema de la redistribución de la riqueza, somos socialistas porque creemos que hay que proteger a los más vulnerables, que hay que proteger al pueblo, pero somos liberales en el tema de la economía de mercado, que palabras más, palabras menos, lo que hacen los chinos. Los chinos tienen un sistema político que es comunista, pero su economía es abierta de mercado. Eso es lo que yo defiendo. Pero yo también defiendo que la clase empresarial tiene que ser una clase empresarial productiva, una clase empresarial que le deje al país, más allá de lo que es la comercialización, le deje algo productivo. ¿Dónde están las grandes cooperativas que deberían de estar, por ejemplo, cosechando, sembrando los productos que utiliza, la materia prima que utiliza Polar, por ejemplo? Fíjate, mi formación es demócrata cristiana y por tanto creo profundamente en la economía social de mercado, modelo económico que se implementó en la Alemania de la posguerra y convirtió a Alemania en una potencia económica europea y mundial, de las más sólidas del mundo. Ahora, la economía social de mercado tiene que ver con algo que tú has planteado. Y las economías se metabolizan. Y una manera de metabolizarse productivamente es permitiendo que el productor, el que siembra, el que está en el campo, pueda ser apalancado por la empresa privada, no solo por la banca. Correcto. Un poco lo que en algún momento sí hicieron Agroisleña, Empresas Polar. Agroisleña tenía muy buen, yo lamento muchísimo. Miren, yo soy autocrítica y perdóname que te eso fue una equivocación fue un gran brutal. Error, la expropiación de Agroisleña, y les voy a contar por qué. Yo tengo un tío que él levantó su siembra, levantó su finca, porque él iba a Agroisleña, le decía a Agroisleña cuántas hectáreas iba a sembrar. Agroisleña le daba crédito los insumos y después se cobraba o con la producción, o bueno, porque le daban la opción también de que él vendiera la producción. Era un banco agrícola realmente. ¿Qué es lo que pasó? El problema no es la expropiación por la expropiación. El problema es que yo no puedo expropiar algo para entregárselo a una gente que en nombre del pueblo tiene que administrar eso y después entonces lo destruya. Entonces yo sí creo que después del 29, moléstense mis haters si quieren. Yo creo que va a ganar Nicolás Maduro el 28 de julio. Por muchas circunstancias podríamos hacer un programa nada más para hablar de por qué yo creo que él va a ganar. Porque a veces hay variables en el análisis que van mucho más allá del tema político partidista y del tema de votos. Hay variables geopolíticas que pueden jugar para que Nicolás Maduro sea reelecto. Hay variables políticas extranjeras, intereses financieros que pueden empujar el triunfo de Nicolás Maduro. Yo creo que Nicolás Maduro gana el 28, pero yo creo que el 29 él tiene que hacer muchos ajustes y muchos cambios. O sea, el tema es y pasa. Fíjate que aquí me escribe alguien, perder a Agroisleña fue un error. Ahora Agropatria. Yo creo que es momento, el 29 va a ser el momento del gran mea culpa del gobierno, donde el gobierno tiene que decir, oye, me equivoqué en esto, me equivoqué en esto, me equivoqué en esto, pero vamos a rectificar, porque rectificar no es un problema del cual tengamos que avergonzarnos. No, rectificar es de sabios, errar de humano, rectificar Total. De sabios. Pero fíjate lo importante, lo trascendente, que es entender que debemos obligatoriamente ir a un proceso de recapacitación, porque no es posible, mi queridísima Indira, que se siga jugando al ensayo y el error. Correcto. Para gobernar, porque al ser humano se le concede la conducta del ensayo y del error hasta los 7 años de edad, porque verdad. Ya después tiene juicio. Entonces no es posible que han pasado 25 años, es decir, este ya es un gobierno mayor de edad, sí. De este domicilio, que tiene que dejar de ensayar y errar. Tenemos que ir en el tema productivo, en el tema económico, en el tema de exportaciones, de importaciones, de agroindustria, de industrias básicas, de petróleo, de petroquímica, de las bases fundamentales de la economía, ya no por ensayo y error, sino
por la concreción del objetivo de convertir a Venezuela realmente en una potencia económica y que no sea un lema, sino una realidad. Estoy de acuerdo contigo. Vamos al corte por 104.9, pero seguimos aquí en las redes sociales hablando con ustedes. Música en Venezuela News Radio. En pocos minutos regresamos con más de Políticamente. A mí. Con más de Políticamente. Volvimos aquí en vivo por la radio Venezuela News 104.9. Seguimos, nos siguen escuchando, quienes nos escuchan a esta hora 6:30 de la tarde por la radio de Venezuela News y seguimos conectados por nuestras redes sociales. Ajá, señor, ¿cómo le explicamos a quienes nos escuchan lo importante que es la gobernabilidad para poder entonces tener salarios dignos, desarrollo? Yo decía, a mí me hubiese gustado analizar el gobierno de Nicolás Maduro sin las sanciones, porque se hace difícil. Como tú dices hoy, por ejemplo, mira, es que Nicolás Maduro es el culpable del tema eléctrico. Ustedes pueden decir, bueno, pero es que antes de Nicolás ya habían problemas, así que, ok, pero ¿qué hubiese pasado si el tipo no le hubiesen puesto la sanción? Porque eso es mentira lo que dijo Edmundo González a la BBC de Londres de que las sanciones no afectan al país. Eso es mentira de que porque aquí hay Ferrari, de que porque aquí hay Toyota 4Runner no afectan. No, son dos cosas. Nunca me voy a cansar de reexplicarlo y quiero que te voy a dar mucha chance para que hables de ese tema. O sea, no hay manera. Aquí hay que entender que una cosa es el mercado privado
Una cosa es el mercado privado que no está sancionado y otra cosa es las relaciones con el Estado, proveerle al Estado, que eso sí tiene una sanción y eso sí tiene un tema de overcomply. Expliquémosle a la gente eso. Fíjate que muchos autores han escrito títulos de canciones y poemas vinculados al tema de la culpa. La que se me viene más rápido a la memoria es Culpable soy yo. ¿Te acuerdas? Cántame, pa' ver un pedacito. Culpable soy yo. Todavía me queda algo, como dice. Pero fíjate. Yo canto horrible. No, tú cantas bellísimo. Tú cantas como los ángeles. Ay. Pero mira, mi niña, la culpabilidad, como en toda relación humana, es bidireccional. Correcto. Culpable somos todos tenemos responsabilidad. La culpabilidad es la responsabilidad compartida. Y no podemos siempre tirar la responsabilidad en el otro, porque eso es irresponsable. Correcto. Entonces, el gobierno durante todos estos años ha tenido aciertos. Ahora, ha cometido grandes errores. ¿Qué debemos hacer en el sector opositor? Entender que han sido también más los errores que los aciertos, porque la verdad es la realidad. ¿Quién ha ganado durante los últimos 25 años? El gobierno, ¿verdad? Ok. Pero De tú no todas las crees que hay un elecciones. punto donde la culpa ahora es compartida entre gobierno y oposición. Totalmente. Una oposición que pidió sanciones, una oposición que pidió intervención militar extranjera. Una oposición irresponsable. Yo no me cansaré de decirlo y manifestarlo. Mira, ya porque si no, no puedo seguir. Tengo que saludar a todos los que nos están viendo en streaming por el canal de YouTube de Venezuela News, que están más de 800 personas conectadas y merece que les enviemos un saludo. Salúdalos bien. Un abrazo, un beso y todo el cariño y el afecto del mundo. En Twitter, en las redes de Venezuela News. Y seguimos nosotros conectados aquí. Mira, fíjate, con el tema entonces de la responsabilidad. Aquí el mea culpa tiene que ser colectivo. Y yo soy un convencido que lo fundamental es que Venezuela, ahorita que estamos entre la Copa América, que felicito además el triunfo de la Vinotinto. Ay, como sí, lo qué hiciste lindo. tú. Porque los venezolanos necesitamos Necesitamos cosas buenas. y que nos unan. Y el tema de también la Eurocopa. Te voy a referir a algo que me dijo una señora en estos días, que es muy interesante y muy profundo sobre el tema de las culpas. Me dijo, mire, Horta, Venezuela parece hoy un partido de fútbol. El gobierno es un equipo, la oposición es otro equipo, y los venezolanos no somos el público, somos el balón y recibimos patadas de lado y lado. Está bien, esa no lo pillé. Fíjate tú lo profundo de esa observación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Invito nuevamente al presidente Maduro y candidato a la reelección a que esa invitación a un gran diálogo y a una gran conversación no tiene que esperar a el día 29. Es verdad. Nosotros deberíamos estar conversando sobre el país que queremos desde ya. Yo creo que el presidente Maduro debería tomar la delantera y convocar, claro, a todos esos candidatos, a todos los candidatos presidenciales. Sabemos que está en campaña y una campaña, bueno, Sí, pero, demanda. Pero fíjate, la mejor campaña, Indira, en vez de estar en una disputa entre quién llena cuadra y media o 2 cuadras. Ya vamos a hablar de eso. Porque esa es la verdad. Yo invito también, y lo voy a hacer formalmente, porque aquí el último líder que llenó una avenida como la Bolívar, una avenida realmente seria de 2, 3 kilómetros. Y sin truco. Sin nada, fue el presidente Chávez. Sí. En su momento lo llenó Caldera, en su momento lo llenó Pérez. Ahora las concentraciones son todas trucadas. En unas cuadritas ahí. Son todas trucadas y en los grandes corredores electorales. Vamos a ver cómo es la cosa, cómo se bate el cobre en serio. Porque además eso se mide fácilmente, mi querida Indira. Sí. En 1 metro cuadrado caben 4 personas. Tú multiplicas eso por el número de metros y sabes cuánta gente hubo. Mira, estás tocando un punto que me gustaría desarrollar. La pre-campaña, porque estamos en pre-campaña. No ha comenzado la campaña. La campaña para el 28 comienza el 4 de julio, formalmente según el cronograma del CNE. Esta pre-campaña a mí me parece que ha sido terrorífica.
Porque, muy bizarra, sí, muy bizarra, porque estamos enfocados es en una guerra de las imágenes de dron, del gran angular, de quién metió más, quién metió menos, pero no vemos propuestas. Ni una. No vemos qué se le ofrece a los abuelos, qué se le ofrecen a los pensionados, qué se le ofrece a los chamos para que no se vayan, qué se le ofrece a los empresarios para que vengan, para que se queden, para que sientan confianza, qué le ofrecemos a las mujeres, a los niños de este país. Entonces la pre-campaña ha estado enfocada exclusivamente en una guerra de imágenes y no de propuestas. Es decir, el elector, cuando usted vaya al 28, va el elector a enfrentarse a la máquina, que este es el verdadero reto. El reto no es todas esas tonterías, y me perdonan, yo soy de Punta de Mata, pero esas pendejeras que han estado haciendo, eso no es lo que define lo que ocurre en ese momento, donde está la máquina, donde están los tarjetones allí y el elector, porque además es un momento decisivo. Oye, con mi dedito puedo cambiar este país y puedo llevarlo a un barranco o puedo llevarlo a la paja o lo puedo llevar a algo mejor. En ese momento no valen las fotos de gran angular. En ese momento, cuando el elector está frente a la máquina, no vale el Photoshop, no vale todos los trucos que le ponen a las imágenes, no vale nada de eso. En ese momento, lo que el elector va a tener presente en su cabeza es las promesas, lo que tú le ofreciste en campaña. Si nos vamos al lado de María Corina y del sector extremista, no tiene propuestas. Tú escuchas el discurso de María Corina y es completamente vacío. Lo único que ella ofrece es el régimen, vamos a sacar la dictadura. Y ha prometido también que va a acabar con el socialismo, que va a acabar con los socialistas. Pero por el otro lado, entonces, medio loca esta gente, porque entonces por el otro lado ves al señor Edmundo diciendo: no, nuestro gobierno va a ser de paz, de inclusión, pero por otro lado ella ve y dice: vamos a acabar con los socialistas. Te pregunto, ¿cómo ves la precampaña? Y te pregunto si tú coincides conmigo en el tema de la falta, ¿vale?, de propuestas. No veo propuestas por ningún lado. Una precampaña muy precaria de ambos sectores. En esto hay que ser muy, muy serio. Crítico, sí. Muy crítico. ¿Por qué? Yo quisiera ver al presidente Maduro no inaugurando una base de emisiones, que es importante quizás para el tema electoral y para el tema partidista. Lo quisiera ver reinaugurando algunos de los grandes acueductos necesarios para que el sistema de agua nacional funcione. No ofreciendo en Mérida que se van a instalar unos paneles solares o en el Zulia, sino hablar de la reactivación verdadera del sistema eléctrico nacional. No echar culpas que alguien pretendió dañar las guayas del puente de Angostura, sino hablar del efectivo mantenimiento o no de las obras importantes. ¿Qué pasará con la reactivación de las obras paralizadas en el sur de Guayana? ¿Qué sucederá con todo lo que Odebrecht y algunas otras empresas? Y explicar por qué están paradas, ¿no? Explicar por qué están detenidas, cuánto nivel de ejecución tienen. Es decir, los temas fundamentales, trascendentes, porque por otro lado se ofrece la privatización de la industria petrolera. Pero también se habla de la privatización de la educación, de la salud. Y es que acaso cuando un ciudadano va al Pérez de León, al Pérez Carreño, no tiene que llevar la gasa, el yeso, la jeringa. Eso no está privatizado entonces, el sector salud. Cuando un padre tiene que comprar la lista de útiles escolares, el uniforme porque no hay dotación, cuando un maestro puede dar tan solo 2 días de clase, no está privatizada. No hay una gran diferencia entre el sector privado educativo y el sector público. Yo me formé en la escuela pública. Ahora, ese discurso no le gusta a María Corina. Bueno, pero hay que decirlo porque María Corina no cree en lo público. Porque no estudió en un colegio público. No, ella estudió en el Mérida. Bueno, yo tuve la fortuna de salir de un matrimonio de un hombre de Monagas, hijo de una costurera y un bodeguero del Corozo, y papá se caminaba 5 kilómetros para llegar al colegio, y mi mamá, hija de un empresario perejimenista, se conocieron en la Universidad Central, ahí se enamoraron, se casaron y nació este peluche. Entonces, esa es la Venezuela que yo quiero de nuevo. Esa es la Venezuela hermosa, bonita, donde en la Universidad Bolivariana pueda suceder eso. Mira, aquí hay alguien que dice que vuelvan los mercal, que son necesarios. Ya te voy a decir que el usuario
AAPD 45, tiene un nombre raro allí. Dice que abran los mercados que son necesarios. Tú estás hablando de temas que son vitales. El mercado, las misiones, porque realmente no podemos ser mezquinos en el análisis ni negar que Hugo Chávez, escuche bien, aunque a usted ese nombre le dé piquiña, aquí hay que reconocer que Hugo Chávez incluyó a mucha gente, por supuesto. Tuvo ideas estructurales muy importantes para el desarrollo del país. Lamentablemente... Bueno, te digo una rapidito. Dímela. Por ejemplo, el presidente Chávez, en la visión del desarrollo del país, tuvo la visión de un sistema ferroviario sí, señor. inmenso. Sí, bueno, señor. No se ejecutó. ¿Por qué? Porque se llevaron esos reales, ¿vale? Sí, señor. Eso hay que decirlo. El presidente Chávez tuvo una visión increíble. Con eso y con muchas cosas. Con el desarrollo del sur de Guayana. Mira, la faja petrolífera, el proyecto costura. Gran Mariscal de Ayacucho. Los tuvo sin costura, ¿para qué? Para no tener que comprar las tuberías para los oleoductos y gasoductos en Venezuela. El astillero para construir los barcos, el astillero naval. La siderúrgica de aceros especiales. Ahora todo eso se quedó en veremos. De eso es que tenemos que hablar nosotros, totalmente. Indira. Ahora, pero el metro para que Caracas eso Loté, venga, que es para el que metro eso vuelva, antes de irnos al corte por 104.9, para que eso vuelva, necesitamos quitarnos las sanciones, porque entonces el problema es que ya traíamos una enfermedad. Yo no voy a negar nunca la corrupción. El mismo presidente Nicolás Maduro ha asumido la corrupción, ha dicho. ¿Y qué hicieron con PDVSA? ¿Y qué hizo Tarek El Aissami? No son corruptos que teníamos dentro de la empresa. Yo nunca voy a negar la corrupción, pero la oposición esta irresponsable, floja además, porque son unos flojos. Esos flojos que no les gusta hacer política, decidieron que lo mejor era pedir sanciones para quebrar la base del chavismo, para quebrar la base del gobierno y entonces llegar a Miraflores. Entonces el problema eso no es que va a suceder, hoy, esa no es el la vida. problema es que hoy para reactivar el plan ferroviario, para reactivar los Mercal, para reactivar la siderúrgica Abreu de Lima, para recuperar nuestra siderúrgica, además la CBG, todo el compendio de las empresas básicas, para recuperar nuestra industria petrolera, necesitamos quitarnos las sanciones. Vamos a un corte por 104.9, pero seguimos por las redes sociales. En pocos minutos regresamos con más de Políticamente.
Políticamente. Ya va para que te escuche nuestra gente de la 104.9 Venezuela News. Seguimos aquí en la radio. Entonces, Joel, estábamos hablando fuera de los micrófonos sobre la torpeza de la oposición de no haberse preparado para el 28 de julio, pidiendo lo que ellos, que eliminaran ese digamos, obstáculo que ellos mismos impusieron y ayudaron a que se impusiera, que es el tema de las recompensas sobre los principales líderes del gobierno. Nos estabas hablando de eso. Es una gran torpeza, como tú bien dijiste, una gran irresponsabilidad, porque es inaceptable desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, que a la cúpula de un gobierno, en este caso el gobierno venezolano, se le dé tratamiento del lejano oeste estadounidense o norteamericano del siglo XIX, donde se le ponía precio a la cabeza de los forajidos en el oeste. ¿Cómo es que no están, en vez de estar paseando, caravaneando en los distintos pueblos de Venezuela, que no hicieron esa caravana en el Departamento de Estado para solicitar que la única, y además explicar que la única posibilidad de ganar, cobrar y gobernar en este país es eliminando las sanciones que están sobre Venezuela, pero además las recompensas que están sobre la cabeza, en este caso del presidente Maduro, del diputado Cabello, del ministro Padrino, que son, bueno, la élite del gobierno venezolano. Eso es una locura. La oposición, y tú lo decías bien, cuando dice no se prepara, es como, y me recuerda, tú no tienes en tu memoria eso, porque eres mucho más joven que yo. Había un boxeador venezolano que se llamaba Vicente Paul Rondón. Ajá. Y era un gran campeón nacional. Pero entonces decía, tráiganme a Norton, que era el campeón norteamericano, el campeón, tráiganme a Norton. Cuando llegó Norton le metió una paliza. Y entonces después decía, tráiganme a Maíta. ¿Por qué? Porque no se preparó para esa pelea de campeón mundial. Cuando tú estás peleando por el campeonato mundial, tú tienes que prepararte para poder dar la talla en esa pelea. Y nosotros vamos a una pelea de campeonato mundial. Y le debo decir algo a la oposición, a los campeones mundiales. ¿Quién es el campeón mundial? Bueno, el gobierno, porque está en el ejercicio del poder. Claro. No se le gana por puntos. Totalmente. O lo noqueas o vas a perder la pelea. Fíjate tú, yo no sé si es por irresponsabilidad, yo no sé si es que se acostumbraron tanto a hacer oposición o si el negocio de ser oposición es muy rentable en este país, al parecer. Porque yo no le encuentro lógica a que tú tengas 24 años como opositor. Haciendo lo mismo y fracasando. 24 años a partir del golpe del 2002 hasta aquí. Han pasado 22 años. Y tienes en 22 años el mismo guión, el mismo patrón de exclusión, de errores, han hecho exactamente lo mismo. Usted echa para atrás la película de la oposición y es como un déjà vu. Mira, el golpe de estado de Carmona se cae porque precisamente una vez que, se monta Carmona, se montan los militares, ellos habían hecho unos pactos allí y no los cumplieron. Y nada más no los cumplieron, empezaron a pelearse por la botella. Eso mismo pasó en el 2019 con Juan Guaidó. Esa cosa del llamado gobierno interino al final no termina de prosperar. En primer lugar porque hicieron errores, eso era un plan lleno de errores de cálculo. Pero además empezaron a pelearse por la botella. No eran gobierno. Por la botella vacía. No tenían nada. Bueno, ni tan vacía, pues entonces se quedaron con Citgo. Se quedaron como números, se quedaron con un poco de activos y más de 40 mil millones de dólares que tenemos represados en este momento afuera. Tienes razón. Son 22 años, Joel. 22 años donde la oposición hace lo mismo. Mire, en cada elección, un mes antes ya empezaron con el tema de los militares. Ruidos de sables en Miraflores. Ruidos de sable. Los militares ya están listos para... No se cansa de decir la misma estupidez. Hay ruido de sable porque en esta época se casan muchos militares que están ascendiendo. Tú sabes que es verdad, aprovechan la ceremonia. Mira, te voy a decir rapidito los errores de siempre. Empiezan a llamar a los militares. Lo mismo hicieron, recuerden que Juan Guaidó llamó abiertamente a que los militares dieran un golpe de Estado.
Marco Rubio le ofreció a Braga Naranja, el ministro de la Defensa, y a muchos militares. Entonces el mismo cliché. Los militares. Otro cliché que llevan 22 años repitiendo. Diosdado ya está listo para entregar a Maduro. O Maduro ya está listo para entregar a Diosdado. Y los panas tienen 22 años ahí, juntitos. No sé si cuando la puerta se cierra se pelearán. Pero en público, bueno, muy bien. Como buen matrimonio. Exacto. Bueno, sí. Sí. A veces uno se cae a piña con la pareja y afuera. Y afuera pura sonrisa, besito y cariño. Eso pasa. Sí. Otro cliché más de la oposición. El chavismo ya está listo. Maduro ya está listo. Ahora sí están quebrados. No hay marcha atrás. Y entonces empiezan a generarse una cantidad de mentiras que se las terminan creyendo. La oposición no ha llegado al poder más por sus propios errores que por el poder del chavismo. Totalmente. Y mira, fíjate que yo en estos días lo conversaba con un buen amigo Adeco y me decía, Joel, le estuve leyendo algunas cosas del presidente Betancourt y en una entrevista, a propósito del Día del Periodista, una entrevista al presidente Betancourt y le dicen, ¿cómo fue que usted logró ganarle a Larrazábal? Le dijo, bueno, porque el almirante Larrazábal tenía la emoción, pero yo tenía la organización. Y se lo advertía porque sucede un poco lo mismo. Sí. El sector de la oposición hoy tiene mucha emoción y se ha montado en una campaña épica tú sabes, de grandes cosas mesiánicas, pero eso no tiene la organización, la estructura. Bueno, y empiezan entonces las contradicciones. Bueno, tenemos el 40% de los comanditos, tenemos los testigos en no sé dónde. ¿Cómo es posible, y lo voy a decir aquí muy responsablemente, que se pretenda ganar una elección y tú te quejes porque te está poniendo el CNE la cosa más fácil y te está diciendo su testigo tiene que votar en ese centro electoral? Bueno, si tú no tienes un testigo por centro, es imposible que tú ganes la elección. Y eso, quienes hemos sido candidatos lo sabemos. Donde usted no tiene representación, usted tiene todas las de perder. Y no es por un tema de fraude electoral, es por un tema matemático. ¿Cómo es que usted entonces en un centro donde hay 320 votantes o electores, usted no tiene ni siquiera uno que lo represente vote en esa allí? mesa? Exacto. ¿Cómo tiene entonces ¿Dónde los está votos? David? Mira, aquí me voy a poner yo como Chávez Malo presidente. ¿Dónde está David? Porque yo quiero, David, la resolución. Vamos a matar a este piojo de una sola vez, porque tú sabes que armaron una gallera, porque no aprenden a ganarle ni a jugarle al gobierno. Ellos saben, el gobierno, como todo el que está en el poder, se va a defender para mantener el poder. No, está bien, es lo lógico, pero además el gobierno tiene haciendo lo mismo, así como la oposición tiene haciendo lo mismo, 25 años, el gobierno también, solo que el gobierno lo hace de la manera que le permite obtener el triunfo, y la oposición hace lo mismo para seguir en oposición. ¿Por qué no se prepararon? Fíjense, vamos a hablar del tema de los Tráiganme a testigos. Norton. El tema de los testigos. Ellos vienen y dicen, el gobierno nos está jugando sucio porque ahora cambiaron el reglamento, el CNE cambió el reglamento y dice que los testigos tienen que votar en la misma mesa donde van a actuar como testigos. Hay una resolución del 18, escuchen bien, 18 de enero del 2013, resolución 1301-180005 del Consejo Nacional Electoral del 2013. ¿Qué dice? Del 12 más 1. Sí, que... Ay, no te gusta decir ese tema. Esa resolución ya había propuesto este tema de que ¿cuál es el artículo, David? El 108. El artículo 108 dice, los integrantes y los testigos electorales votarán en la mesa electoral que le correspondan según su inscripción en el registro electoral. O sea, esto no es algo que el gobierno sacó antier de un gorro de mago o de payaso. Lo que pasa es que la oposición es floja, no estudia, la oposición no investiga.
si ellos investigaran, si ellos estudiaran, y además cuando yo me voy a preparar, como dices tú, para una pelea con un peso pesado, o sea, yo oposición, me voy a caer a piña con un un monstruo como el gobierno, yo tengo que tapar todo mi flanco. Y esto era previsible. Bueno, ¿qué pudiera pasar? Bueno, puede pasar porque ellos no son tontos y dentro de la oposición hay mucha gente que sabe de este tema de ingeniería electoral. Claro. ¿Por qué no se prepararon para eso? Porque son unos flojos y no les gusta hacer la tarea. Entonces, cuando empezó el tema, yo que no soy experta electoral, le hice una llamada a un rector, al rector Conrado Pérez, y le dije, doctor, explíqueme de esto. Cuando el rector me saca la resolución, me doy cuenta de que esto tiene 11 años allí. Pero la oposición, o sea, yo no creo que Picón, que acaba de salir de rector y que además es un declarado activista de la oposición, no les haya previsto sobre esto. Yo no puedo creer que el rector del Pino o que la rectora Aimé no les haya prevenido a este sector este tema de lo de los testigos. Yo creo que es que no los tienen y como no los tienen completo, entonces salen a chillar y a decir, ay, es que el CNE cambió las reglas. Señores, la resolución tiene 11 años ahí, por Dios, ¿por qué no investigan? ¿Por qué no se instruyen? Entonces así le quieren ganar al gobierno. Es que a confesión de parte, relevo de pruebas. En estos días creo que fue la señora Delsa Solórzano quien advirtió que tenían el 40% de los testigos bajo esta resolución. Si fuera así, al día de hoy, faltando 30 días para las elecciones, no deberían de tener ningún problema. No solo eso, hay otro tema importante. Si es cierto aquello de las encuestas, de una diferencia del 80 Uy, 20, dígame esas encuestas donde dicen que Maduro tiene 8 y el otro 70. Eso no existe. Ajá, entonces dame los números y saca la cuenta. Porque ¿cómo es que el gobierno trabaja en el 1 por 10? La oposición debería tener entonces el 1 por 50. Correcto. O el 1 por 70. No, se enfrascaron en esas idioteces, que si el comandito, que si la red 600K, ganas de fregarse. No solo eso, que el minimizar cualquier palabra. Sí, el comandito. Te ponen... Vale, el comando, el chavismo dice el comando, la VC, o sea, hasta en la narrativa, la oposición es torpe. ¿Cómo tú hablas de comandito? No, vale, el comando, no existe comandito, un carajo, un comando. Por favor, eso es todo lo que tú minimizas y pones chiquitico, así se queda. Por eso es que el chavismo tiene 25 años ganándole, pero entonces nos culpan a nosotros de que somos unos tarifados. Ay, yo no tengo culpa que la oposición sea bruta y floja. Entonces no le gusta que uno se los diga, porque si uno se los dice, entonces eres un tarifado, eres un enchufado. Hay que advertir, y insisto en ello, hay dos oposiciones, hay dos tipos de oposición. Hay una oposición que juega al extremo, que siempre, si el gobierno dice que esto es un vaso de vidrio y de agua, dirá, no, eso es un vaso de plástico y tiene refresco. Un momentico, pero no estás viendo que el vaso es de cristal no, pero no importa, el gobierno dijo que era eso, yo tengo que decir lo contrario. Y existe un sector opositor que dice, mira, cierto, esto es cristal y es agua, procuremos que el agua esté filtrada, que el agua no las podamos beber, y empieza a discutir sobre el fondo del asunto, sobre el agua y sobre el material de lo que está hecho. Pero lo otro es solamente malcriadez, es solamente pataleta. Y mira, eso no nos lleva a nada. Yo le voy a dar un consejo a la oposición, si tú me lo permites, y después tú le das el tuyo. ¿Cómo no? Mi recomendación para la oposición es, primero que nada, no puedes hacer política bajo los intestinos, bajo la malcriadez, las vísceras. Si no hay elecciones porque mi papá me compró y me dijo que yo iba a ser presidenta. Así no es la política. Así no es la política. Hugo Chávez llegó al poder porque después entendió incluso que no era la vía de las armas, sino de la política. Si no, y el chavismo llegado. nació por hacer política. Entonces, ¿qué es lo primero que hace usted? Cuando usted va a enfrentar un contendor, lo analizo, lo estudio, yo estudio a quién yo voy a vencer y voy a derrotar. Esta gente tiene 25 años y no ha aprendido a entender y a leer al chavismo. Porque parte de dos premisas equivocadas. La primera es que subestima toda la vida a su adversario y
Otro error, otra premisa equivocada, se sobreestima. Ahí vamos. ¿A quién le hace daño esas encuestas locas, psicópatas? Maduro tiene 8%. ¿No es mejor que usted agarre y salga y diga, esta pregunta te la hago a ti, ¿no es mejor salir y decir, Maduro tiene 30%, todavía es una pieza fuerte y dura y tenemos que trabajar duro? ¿Eso no es mejor a salir a decir, ya ganamos, tenemos 80% en las encuestas? O sea, ese triunfalismo, yo no entiendo cuál es el show de María Corina y de esta gente de venderle a su electorado, a su público, que sí lo tienen, un triunfalismo, cuando más bien yo creo que la estrategia tendría que decir, el gobierno sigue fuerte, el gobierno tiene las Fuerzas Armadas, el gobierno tiene poder, el gobierno controla el Estado, controla el país, el gobierno es un oponente muy fuerte y nosotros tenemos que prepararnos para eso. No, venden un triunfalismo estúpido además. Tú diste unas cifras bastante precisas o cercanas a lo que indican todos los estudios de opinión serios. El gobierno, porque el candidato presidencial va a tener muy próximos números a lo que tiene su partido, que en este caso es el PSV. Totalmente. Y esa es la organización política más sólida que tiene el país. Gústenos o no nos guste, esa es una realidad. No la sumatoria de los otros partidos no le llega. Está más o menos en un 50% de lo que es el PSV. Entonces, la votación emocional de la oposición es silvestre. Totalmente. Si eso no se canaliza, no se aprovecha, no se convierte en voto efectivo. Eso hay que decirlo. Vamos a traducir esto que acaba de decir Joel, que es importantísimo. Fíjate, cuando tú ves los partidos, o sea, ¿cuánto tiene la mesa de la unidad? Tú ves el PSUV y el PSUV sigue teniendo, dentro de todo el conglomerado de partidos, sigue siendo como partido la primera fuerza. Como lo fue de muchos años. Eso quiere decir que si más del 60% del electorado no está militando en los partidos, entonces lo que tú dices es un voto que está allí, que hay que salir a enamorarlo, a convencerlo desde las distintas aristas. Es decir, José Brito, que además se unió en la transmisión, tiene que salir a captarlo. Maduro tiene que salir a pescar allí también. Todos tienen que salir a pescar en ese voto que no está inscrito en ningún partido. Yo te voy a hablar como analista incluso de datos. Una cosa, ya va, déjenme bloquear a este estúpido que está aquí. Ajá. Ok. Fíjense ustedes, una cosa es el liderazgo del presidente Maduro y otra la del PSUV. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque puede ser que hay gente que está molesta con Maduro o que no le gusta Maduro, que no quiere Maduro, pero sigue siendo chavista. Y esa gente vaya a votar la tarjeta PSUV, indistintamente, y le pasó a los adecos, a los copellanos, muchas veces no estaban de acuerdo con el candidato, pero iban y votaban por la tarjeta. Entonces, es una equivocación medir a Maduro y no medir al PSUV. Estratégicamente es una torpeza, pero gigantesca, porque volvemos a lo mismo. Cuando tratan de disociar a el presidente Maduro del chavismo, no. Y lo dice claramente no solo el presidente Maduro, sino toda la dirigencia orgánica del PSV, los hijos de Chávez. Somos porque el gran elector sigue siendo Chávez. Totalmente. Entonces, hablar, y eso lo ha tratado de hacer la oposición durante mucho tiempo, del madurismo y distinto Chávez al chavismo. Tiene 51% en las encuestas. Entonces, volvemos a lo mismo. Quien parte de premisas equivocadas llega a conclusiones equivocadas. Un resultado equivocado. Eso es así. Eso es planificación de primer grado. Ahora bien, ya se está acercando el momento de irnos, pero les digo. Y como la vez pasada, nos vamos juntos, por favor. ¡Ah! Nos van a destruir en las redes sociales. No, pues. Mira, miren, escuchen algo. Aquí dice buen bloqueo y dirá, yo bloqueo a todos los amargados, porque no a los que disienten. Aquí pueden escribir en este chat opositores. Pero sin ofender, absolutamente. Sin ofender. Yo lo que nunca voy a aceptar es que vengan a ofender.
Estoy buscando aquí un comentario porque dice aquí, saludos, el domingo la oposición va a salir a aprobar el sistema electoral para calentar el fraude. Yo le hago una pregunta lógica, indistintamente de nuestras posiciones o nuestras posturas personales. Si es un fraude, ¿para qué participa? Respóndeme tú, Joel Ortiz. Es un contrasentido. Porque si la elección es un fraude, ¿para qué carajo van a participar? Fíjate, Ay, ¿puedo decir carajo? Sí, yo creo que sí. Hay varias palabras que están ya en la aceptadas por la Real Academia de la Lengua. Y además nosotros no somos ni Cervantes, ni Shakespeare, ni Montesquieu. Así que, pues, ¿verdad? Esas son nimiedades, esas son unas cositas y tal. Fíjate, el fraude, para mí, se va rebanando. Y se va rebanando por las torpezas de un sector y las vivezas de otro. Nosotros somos un pueblo caribe. Totalmente. Y las vivezas siempre van a estar a la orden del día. El simulacro, equivocadamente, ya la oposición prácticamente se la está dejando libre al gobierno. Totalmente. Entonces el gobierno sí va a movilizar a su gente, va a probar la maquinaria y la oposición se queda guardada. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. La oposición está en este momento con una votación silvestre muy grande. ¿Quién va a probar su maquinaria? ¿Qué piensa la oposición? Que el propio gobierno movilizará el día de la elección. Sí, claro. El voto para él. Sí, claro. ¿Y cómo tú confías en la maquinaria de otro para que te mueva tu gente? Eso, bueno, es una gran torpeza. Bueno. Ahora, es una ilusión, eso es una belleza. Sí. ¿Por qué? Porque en algún momento se dijo que la maquinaria de Adey Copey le movió los votos al presidente Chávez. Sí, pero eso ahora era estamos en la otra misma cosa. estamos en la misma circunstancia. Primero era otro país y les voy a decir algo. Si algo ha perfeccionado el chavismo, si en algo ha invertido el chavismo es en su maquinaria. Y aquí entonces vamos a un tema técnico. Esto es técnico, esto no es político ni es emocional. Quien gana elección es el que tiene capacidad de movilización y vamos a explicarle algo a nuestros redes videntes. Más del 70%, más o menos por ahí están los números, del votante en este país es movilizado. ¿Qué significa movilizado? Que yo voy a la casa de usted, lo busco, lo agarro de la manito, lo llevo caminando o lo llevo en el carro y lo llevo a votar. Y lo devuelves a la casa. Y lo devuelvo a la casa y cuidado si no le tengo que dar también la mandarina y el café. No, le tienes que dar hidratación, le tienes que dar otro tantico. Si yo no tengo capacidad de movilización, ¿cómo logro eso? Y ahí vamos a un tema, tú dirás, no, es que la gente se va a mover porque la gente quiere, porque la gente está decepcionada. Miren, la gente está decepcionada de todo. ¿Qué ustedes creen? ¿Que la gente está decepcionada del gobierno? La gente también está decepcionada de esa posición, sobre todo esa posición corrupta, bandida, de ese yerno de Ledesma que se robó $600 millones, de ese Juan Guaidó que ahora vive en Miami como un príncipe, el otro vive como un príncipe en España. ¿Ustedes creen que la oposición también no hay queja dentro de la oposición de cómo han sido ellos? Ahora bien. Hay un gran malestar de toda la población venezolana. Por eso es que tenemos que reflexionar en ambas direcciones. Fíjate tú, aquí Julián Peck dice, Indira, ¿habrá un cambio real después que Maduro gane? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que va a haber cambio? Yo soy un hombre muy optimista, siempre lo he sido. Y estoy convencido, y lo he dicho aquí, lo dije aquí la vez que estuve invitado contigo, que el presidente Maduro, de ganar su reelección, está obligado a redimensionar su gobierno a través de lo que yo llamo la madurotroika. Yo empleé ese es verdad, la madurotroika. Porque es que de otro modo es inviable cualquier proceso de recuperación del país. Yo voy a aprovechar este último minuto, antes de echar las cartas de despedida, para decirle al presidente Maduro que yo estoy casi convencida de que le van a volver a entregar un cheque en blanco. Y él tiene que ser muy responsable. El presidente Maduro tiene que ser muy responsable de esta nueva oportunidad que el pueblo venezolano le va a dar. Si el presidente Nicolás Maduro, el 29, no hace los cambios, no convoca al país, no se pone los pantalones y empieza a cortar cabeza, a lo chino, a mí no me importa,
A mí no me importa derechos humanos, un carajo de cortarle la mano al que roba, porque el que roba ya viola los derechos humanos de un pueblo que se queda sin escuela, que se queda sin medicina, que se queda sin salud. Eso es una gran Si el verdad. presidente Maduro no se pone los pantalones, créanme que incluso yo voy a ser una de las primeras en ponerme al frente de una nueva oposición que le va a exigir entonces, hermano, no podemos seguirte dando cheques en blanco. No, es que eso va a surgir y además vendrán procesos muy, muy dinámicos porque la próxima Asamblea Nacional será el gran foro no solo de discusión, sino de cambios profundos en la política nacional, y las elecciones regionales y municipales serán otra gran ventana de oportunidad Sin para una duda. nueva oposición. Vienen cosas muy interesantes. Venezuela, ninguna sociedad se suicida, y menos la Venezuela no se venezolana. acaba el 28. Venezuela no se acaba el 28. Venezuela comienza Mira, el 28. yo me voy a echar vamos a sacar las cartas, ya saben las cartas de todos los personajes que yo tengo aquí. Vamos a ver, saca tú 2 y yo voy a sacar 2. Vamos a echarle pichón por acá. Uy, Aquí está. Mira, otra vez. miren, no me van a creer, nos salió María Corina, Capriles, Bernabé Gutiérrez y nos salió Gerardo Bley. Las muestro allá a nuestra. Caramba. Miren esto. Dile tú algo a Gerardo Bley. ¿Qué crees tú que va a pasar con Gerardo y la mesa de negociación? Rapidísimo. Gerardo, ¿Sigue esa mesa después del 28? Bueno, Gerardo está en esta carta como cuando se firmó Barbados. Ajá. Pero Barbados ya no tiene barba. La próxima carta tiene que estar Blight ¿Tú afeitado. crees que el diálogo que se tiene que mantener esa mesa, crees que ese diálogo tiene que continuar? Todo diálogo debe continuar, pero Haciendo sus ajustes, ¿no? y nacionalizando el diálogo. Yo sí creo que hay insisto que en nacionalizarlo. tenemos que Con la dialogar ayuda en de los Venezuela. noruegos, con la ayuda de todos. Pero aquí, ¿por qué seguir haciendo turismo pero político? Qué sabroso. Vamos a Barbados, vamos a Oslo, vamos a no sé dónde. No, hermano, dialogue aquí en Petare para que usted vea la realidad de la gente. Eso es turismo político. ¿Qué le vamos a decir a María Corina? María Corina. Dile algo a María Corina. María Corina. María Corina. ¿Qué se nos avecina, María Corina? Creo que tenemos que jugar a una política mucho más cierta, no hablando de desclasados, no hablando de hablándole solo a un sector del país y no seguir en la épica. Hay que saber que en política hay momentos en que haces bien y en que haces daño. Y hay momentos en el que hay que debes saber decir adiós. retirarse. Así es. Mira, aquí alguien me dice que pida perdón. Fíjate, yo le voy a dar un consejo a María Corina. María Corina, durante todo este tiempo tu obsesión por el poder te ha mantenido alejada de tu familia. Dedícate a tu familia, mi reina. Eso te va a ir mejor, María Corina, de verdad. Dedícate a tu familia, reina. Este país no te quiere. Este país no te merece porque tú has sido una egoísta. No se te olvide que en la carta que le enviaste al primer ministro de Israel, donde le estabas pidiendo que vinieran a intervenirnos, tú lo que estabas pidiendo era que asesinaran a los niños venezolanos, porque es que no basta con los niños palestinos que han asesinado allá. También querías entregarle a los niños venezolanos. Entonces, mi reina, dedícate a lo tuyo, anda, porque ya tú no tienes chance en esta política. ¿Qué le vamos a decir a Capriles? Yo tengo que confesar públicamente que yo le tengo mucha estima a Capriles, pero creo que ha jugado muy mal. Creo que se ha metido muchos autogoles que lo anularon de la política. Enrique Capriles tuvo su momento, como todo en política, y pues nada, las cosas, lo importante en política es no bajarse del ascensor, porque uno sube y baja. Totalmente. Creo que ha debido haber roto hace mucho rato. Con el extremismo y sin miedo a las redes sociales, hay que quitarse los miedos. No, los políticos, lo he dicho 1000 veces, los políticos no tienen que tenerle miedo a las redes sociales, aunque, bueno, hoy día esa ha sido la mejor arma que ha tenido María Corina, es su red de sicarios digitales. ¿Qué le vamos a decir a Bernabé? A Bernabé Gutiérrez, ¿qué le dice? Además, Bernabé me invitó una vez a desayunar en su casa y hace un tico palo, algo así. Es un desayuno muy criollo. No, Bernabé es un gran anfitrión y después seguro te fotografiaste en el Cristo de los 4 clavos a la salida de Bernabé. No, Bernabé es un político avesado y seguirá siendo el jefe de Acción Democrática por un tiempo. Mira, nos vamos, no quiero despedirme porque de verdad además yo disfruto mucho esta ventana. Gracias a ti por estar aquí conmigo. Mira, me está besando la mano. Pero es que yo
públicamente debo declarar mi amor por ti. Ay, Dios mío. Miren, es posible que después del 28 decidamos hacer algún programa juntos, porque la verdad es que nosotros tenemos muy buena liga para hablar. Vienen cambios, quizás yo le estoy diciendo, ay, no voy a seguir de aquí hasta el 28, pero a lo mejor lo sorprende un día de estos. Igual son 4 programas y a lo mejor salgo si tengo algo importante que decirles, y si no, sigan mis redes, sigamos aquí conectados. Yo no tengo compromiso político partidista con nadie. Igual, y tú lo sabes. Es así. Yo tengo un compromiso con la patria. A mí nadie me paga para hablar todas las locuras que hablo. A lo mejor hablo locuras para una gente, para otra gente hablo cosas lindas. Lo que sí le puedo decir es que todo lo que hablo, lo hablo desde mi corazón, desde el corazón de una mujer que ama, quiere a este país y que cree en lo que es la patria. Porque yo creo, Joel, que el problema es que mucha gente no entiende qué es la patria. Y la patria no es un partido político, y la patria no es una bandera política. La patria es simplemente, ¿tenemos errores, tenemos deficiencias? Sí. ¿Tenemos muchas cosas que mejorar? Sí. Pero defender la patria, que es el territorio, que es este pedacito de tierra donde nacimos, eso está por encima de las diferencias. Venezuela sigue siendo un país adolescente, todavía somos muy jóvenes como república. Todavía tenemos muchas cosas que aprender, todavía tenemos muchas cosas que desarrollar. Tenemos que volver a la política, indistintamente de que usted sea chavismo o chavista opositor. Yo siempre voy a defender a los chavistas, pero también voy a defender a los opositores que son demócratas, a los opositores que quieren el país, a los opositores que de verdad les preocupa esta Venezuela. Y lo que quiero es que lleguemos a un punto donde nos reconozcamos todos y donde si en algún momento el chavismo le toca ser oposición, sea oposición, y que nadie persiga a nadie por haber sido chavista, y que nadie meta preso a nadie por haber sido chavista, y que cuando la oposición no gobierne sea una oposición democrática, que no pida sanciones, que no pida exterminio. No puede ser demócrata, y con esto te cierro y les digo, no se puede votar por nadie que diga vamos a desaparecer al socialismo. Yo no soy socialista, yo soy social liberal, que es distinto, que es una mezcla entre los liberales y los socialistas. Y sin embargo, yo jamás pediría la proscripción o que hay que eliminar a nadie. Yo sí creo que los únicos que tienen que quedar fuera de combate son la gente que no quiere en el país, son la gente que quieren entregar Guyana a la ExxonMobil, la gente que pide intervención militar extranjera, que llama a los israelíes, que llama a los chinos, a los rusos para entregarle el país. No, el país es nuestro. Con nuestros defectos, con nuestros errores, este país es nuestro y lo tenemos que arreglar nosotros y lo tenemos que resolver nosotros. Fue un error meter a la comunidad internacional nuestro problema. Dime algo de cierre, y los quiero mucho y seguro los voy a ver pronto. Para poder defender a chavistas y opositores, debemos defender la democracia. Y para defender la democracia, el 28 debemos ir a votar masivamente por quien dicte nuestra conciencia, porque el voto es la herramienta más potente, más poderosa que tenemos como ciudadanos para expresarnos y cambiar el estado de cosas. Y defender la Constitución. Dentro de la Constitución todo, fuera de ella absolutamente nada. Los quiero, que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide, más amor, menos odio, no llenen de odio su corazón, miren, no vale la pena. Había un sketch que decía, los políticos pasan pero el hambre queda, algo así, algo recuerdo en un sketch de radio. A mí me gusta más el lema de los hippies, hagamos el amor, no la guerra. Ay, no, tú vives haciendo el amor con ese poco novia que tiene. Chao, los quiero de más, todo mi amor para ustedes, cuídense, que Dios me los cuide. Disfrutaste de Políticamente con Indira Urbaneta por BN Radio 104.9 FM. La verdad de Venezuela.